Es la primera vez que vamos a dialogar con él. Es un extraordinario analista económico, es analista en econométrica, una gran consultora. Y me estoy refiriendo al licenciado Sebastián Cao, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Sebastián? Silvio Sacomani y Nicolás Naves te saludamos. Un placer enorme. Hola Silvio y Nicolás, un gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, por favor, muchas gracias por haber aceptado la invitación para dialogar, que te hayas tomado este tiempo para dialogar con nosotros. Bueno, estamos atravesando un momento muy complejo. La política no se puede escindir de la economía. Tal es así que me da la impresión, sin temor a equivocarme, y obviamente lo que más me interesa es tu visión, tu mirada y tu análisis, y hago referencia a esta introducción debido a los temas que se están abordando en el Senado de la Nación, un paquete jubilatorio que ya fue aprobado, ¿sí? El Senado votó el aumento de las jubilaciones. Se va a abordar la emergencia en discapacidad, la regulación y automatización del reparto de los adelantos del Tesoro Nacional, coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos. Bueno, sí. Seguramente estos proyectos se van a convertir en ley. ¿Qué impacto en la economía de la República Argentina van a tener estas leyes? Bueno, a ver, el tema es de aprobarse todas, obviamente, que no salgan los vetos, que la judicialización no prospere, etcétera. Bueno, estamos hablando de 2 puntos y medio del PIB entre 2025 y 2026. Son, cada punto del PIB son más o menos 6.000 millones de dólares. Es mucho dinero, obviamente. Destruyen el superávit fiscal. Totalmente, o sea, el gobierno está esperando este año un superávit financiero, o sea, fiscal final del 1.6, bueno, el PIB, o sea, esto lo destruye y volvemos a déficit, básicamente. Pero bueno, por eso te digo, depende cómo siga acá la cuestión de la judicación. ¿Cómo evolucione todo el tema de, como dijiste, el veto, si es aprobado? Claro. Por eso en la nota con Majul dijo que llegaron tarde. Un tema que es, ¿cómo? Por eso el presidente Milei le dijo a Majul que los gobernadores llegaron tarde. Por todo esto yo te voy a contar, a ver, explicar un poco cómo viene a mano. Por favor. O sea, los gobernadores están en un periodo electoral. Sí, el año pasado tuvieron todos, o en su gran mayoría, superávit, ¿sí? Por lo menos tuvieron equilibrio de las cuentas públicas provinciales y mayormente tuvieron superávit fiscal. Por ejemplo, Neuquén tuvo 200 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires tuvo como 400. Creo que el único que tuvo un gran déficit fue la provincia de Buenos Aires y un par de provincias más, pero fueron pequeños. En general estuvieron en equilibrio con superávit. Este año, en términos reales de coparticipación, recibieron un 7% más de recursos. Y de hecho en mayor proporción que la nación. O sea, vienen recibiendo mayores recursos, pero estamos en un año electoral. Entonces los gobernadores lo que quieren es, se acercan las elecciones nacionales, lo que quieren es gastar. ¿Por qué? Porque si vienen las elecciones nacionales y quieren que sus representantes en el Congreso ganen. Plan platita. Básicamente, que su partido... Exactamente, quieren gastar, quieren mostrar a la gente que hacen algo, quieren... lo mismo de siempre. Sebastián, perdóname, abro paréntesis. Sí. Se acaba de aprobar la prórroga de la moratoria previsional. Cierro paréntesis. Otro delirio, otro desquicio. Otro delirio que, o sea, piensan en sus intereses de corto plazo, comprometen en el largo plazo. Argentina necesita mantener el ancla fiscal, que es lo que nos está... la base del plan de Milei es esta, es el ancla fiscal, claro. Es mostrar que Argentina dejó atrás esta idea inflacionaria de gastar los recursos que no tiene, y bueno, están obviamente bombardeando eso. ¿Por qué? Porque básicamente, como te digo, o sea, para mí, ¿no? En mi visión, vienen las elecciones y quieren gastar, ¿sí? Porque lo que importa, si vos ves la mirada desde la public choice,
la Escuela de Elección Pública lo que dice es que los políticos en realidad no piensan en esto del bienestar general, sino que piensan en sus propios intereses. Bueno, básicamente podemos parafrasear a Churchill, ¿no es cierto? Sí. Porque dijo que los políticos se convierten en estadistas cuando cuando dejan de pensar en las próximas elecciones y piensan en las próximas generaciones, cosa que en Argentina no ocurre. ¿Sí? No ha ocurrido con el populismo espantoso del kirchnerismo que nos llevó a la ruina. Bueno, exactamente. Entonces, si vamos un poquito para atrás, el gobierno anterior le quemó de los jubilados, ¿sí? Ayer el ministro hablaba de 30% en promedio. Mi cálculo es, a los de la mínima les quemó un 12 más o menos, a los de la máxima les quemó un 43, si mal no me recuerdo, ahora estoy tirando el número de memoria, ¿no? Eso me da un 30. Sí, eso con el bono es la mínima. Sin bono les quemó casi un 40 también, o sea, los mató. El bono era una herramienta discrecional que también dependía de la bondad, digamos, de Alberto Fernández, de Massa, de quien sea que les daba ese bono, de su generosidad, ¿sí? O sea, el bono era algo discrecional. Lo hubiesen convertido en ley si hubiese sido algo posible. Así que nada, o sea, hoy se rasgan las vestiduras por los jubilados. La verdad es que los últimos 4 años del gobierno de Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Massa, o sea, fue ese tridente. La verdad es que se llevaron las jubilaciones puestas. Los que ganaban un poco arriba de la mínima perdieron totalmente, ¿sí? Y hoy la verdad es que recuperaron todo lo que perdieron en el principio del año. O sea, están ganando básicamente lo mismo que ganaban sobre el final del mandato de Massa, digamos, ¿no? Que era el que estaba manejando la economía. Sí. O sea, no es que están perdiendo sobre eso. ¿Sí? Cuando uno ve la estadística, en términos reales de poder de consumo, están igual que en noviembre de 2023. Claro, pero de hecho, las de arriba están un poquito mejor. Pero, y yo te iba a decir, aún mejor, porque vos tenés que con Sergio Massa, la inflación mensual, digamos promedio, rondaba el 7/8%, y hoy ronda el 10, te digo. El 10, el último año logró el 10%, 217%, exactamente. Sí. Cerró el año con un 217%. Hoy tenemos una inflación acumulada del 13%, sí. Bueno, sí, más o menos. Entonces, digamos, la ganancia es aún mayor. El lunes vamos a saber qué pasó en junio, exactamente. Sí. Pero es nada, la verdad es que la inflación obviamente está colapsando. Todavía es una inflación alta para un país normal, pero para la Argentina, para nuestra historia, es una inflación ya que a niveles normales bajos, que cambia toda, también obviamente como decís vos, cambia toda la ecuación en la perspectiva, ¿no? O sea, no es lo mismo para una persona tener que salir a consumir cuando vos sabés que todos los meses perdés, si no consumís ahora perdés un 10% promedio, claro, que si yo no consumo ahora, a lo sumo pierdo un 2%, ¿sí? Un 1,7 nos da ahora este mes que va a ser julio. En econométrica les da 1,7. 1,7 junio. Bien. Entonces no es lo mismo pensar que vas a perder 1,7 que perder un 10 promedio, ¿no? Cambia mucho en tu expectativa, en tu nivel de vida también, porque estás todo el tiempo pensando qué vas a consumir para no perder poder adquisitivo. Claro, cambia la calidad de vida, cambia totalmente también. Por eso se entiende en el último gobierno de Alberto Fernández cómo se incrementó el consumo, porque la gente quería sacarse los pesos de encima, ¿sí? Y resguardarse en alimentos no perecederos, porque al próximo mes te iban a salir más caros. Salías a estoquearte lo que pudieras conseguir. Tenías que estoquearte, exactamente. Exactamente, sí señor. Pero bueno, nada, a ver, yo creo que lo de los embates que estás sufriendo ahora por parte del Senado, el equilibrio fiscal, nada, los van a resistir, o sea, esto se va a vetar todo esto, y bueno, hay que ver cómo sigue en la etapa, porque va a terminar en la justicia, va a terminar judicializado, hay que ver cómo sigue. Yo no creo que prospere, pero bueno, hay que esperar. Bueno, esperemos. Porque hay un tema que también que es la irresponsabilidad, ¿no? Porque no se proponen las fuentes de fondeo. Es muy suena bien decir, bueno, vamos a aumentar todo esto, y sin decir qué vas a recortar, o en todo caso en su defecto, qué vas a subir, ¿no? ¿Cómo vas a subir los ingresos? ¿De dónde va a salir?
¿de dónde va a salir la plata? Hay esbozadas algunas pavadas que yo leía por ahí, o sea, como recortar la CIDE, no sé, o aumentar el IVA a los honorarios de directores de empresas, o sea, no recaudás nada. Vos pensás que cada 10.000 pesos a los jubilados son más o menos 600 millones de dólares anuales. ¿Sí? Un bono que son 40 son en un año 240.000 pesos, 240 millones, 2.400 millones de dólares anuales. Eso solamente del bono, ¿sí? La CIE tiene un presupuesto de 80.000 millones de pesos, ¿sí? Son menos de nada, 50 millones de dólares. No, o sea, quiero decir, cuando el Congreso está proponiendo recortar esas partidas, no es poco serio, poco profesional, que la verdad que refleja esto, ¿no? Es antipatriótico, te diría. Mira su propio ombligo. ¿Qué es lo que les repercute en su beneficio próximo, ¿no? En las elecciones. O sea, me van a votar porque soy bueno y reparto la plata que no tengo, obviamente a cambio de votos. Sí, pero ahí tenés otro tema que también lo explicaba el presidente Milei. Vamos a suponer que no prospere el veto, que no prospere la judicialización que va a llevar adelante el gobierno. El peor escenario. ¿Qué va a pasar? La gente va a tener más plata, ¿no es cierto? Sí. Ok, van a consumir más. ¿Sí? Y en rigor, yo no sé si eso, en definitiva, no termina beneficiando al gobierno nacional. Sí, a ver, de corto plazo puede que sí. Ahora, eso... No, obviamente te estoy hablando del tema de las elecciones. No, ni hablar. Claro, hay que ver que lo capitaliza. No estoy alineado bajo ningún punto de vista, obviamente. No, para nada, no, lo que digo es esto, de corto plazo, obviamente va a mejorar el consumo de los que sean beneficiarios. Ahora, eso genera aumento del déficit fiscal. Ya sabemos que aumento del déficit fiscal, la única forma de aumentar el déficit fiscal es o emitiendo deuda o emitiendo pesos, ¿sí? Pasivos del Banco Central no remunerados, que son los pesos. Exacto. ¿Sí? O sea, siempre es... Ahora, esa emisión de deuda, a la corta o a la larga, ya tendríamos que saber todos que eso genera inflación. Inflación, claro, un fenómeno monetario. Está cayendo ahora abajo del 2%, que costó mucho que baje al 2%, que baje de este nivel, sí, se va a volver a acelerar en un par de meses. No es inmediato, obviamente. Esto no es inmediato, sino que es como cuando pisás el acelerador del auto, ¿no? Vos lo pisás y, hasta que agarra la velocidad que vos querés, tarda. Bueno, esto es lo mismo con la inflación. O sea, vos cuando emitís tenés un periodo de un rezago de más o menos, depende del nivel de inflación, mientras más baja sea, más largo es, pero bueno, más o menos 6 meses hasta que esa masa de dinero que se va acumulando, porque eso se acumula todos los meses, empieza a tener efectos inflacionarios. Y después, obviamente, cuesta mucho de vuelta bajarla. Ya tenemos que saber lo que cuesta que bajen. Así que todo el que ganan hoy en poder adquisitivo demás, lo terminan perdiendo, porque también estamos viendo que la inflación termina perjudicando siempre a los más pobres, a los que menos recursos tienen para defenderse de la inflación. Exactamente. Justamente cuando baja la inflación, los que más se benefician también son los que menos tienen, y por eso la pobreza cae. Claro, bueno, tal cual. Esto es una sábana corta, o sea, es de prosperar, es plata para hoy, pero es más pobreza para mañana. Sebastián, estaba chequeando Infobae, donde también dice que el gobierno cree que los proyectos del Congreso y todo este paquete de medidas para los jubilados que se acaba de aprobar tendría un costo fiscal del 1,25% del PBI. Me metí en diferentes consultoras, en este caso, mira, Analítica, que da un costo fiscal con este paquete aprobado que sería del 0,49% del PBI, que no llegaría a un gasto del 1%. Y hay otra también encuestadora que es INVEC, que en su análisis dice que con todas estas medidas hacia los jubilados, el bono y el aumento, se alcanzaría 1,2% del PBI. ¿Estos números están acorde también justamente al escenario que vos estabas diciendo? No, un 2,5%. Sí, a ver, es por fácil, eso digo, del PIB. Un punto por ciento del PIB son 6.000 millones de dólares. Claro. Porque el PIB más o menos son 600.000 millones de dólares. Solamente el bono anualmente tiene un costo de casi medio punto, solo el bono, ¿sí? 0,40
3% más o menos debe dar, que son 2.400 millones de dólares. Solo el bono, llevarlo de 70.000 a 110. Solamente el bono en un año tiene más de 0,4, casi medio punto del PBI. Uh-huh. El 7% de las jubilaciones, llevarlas es más es otro 0,7. Estamos hablando de entre un 1.10 y un 1.20 del PIB. Uh-huh. Uh-huh. Hay que ver, todo depende si son 5 millones y medio de jubilaciones o 6 millones o quiénes son los jubilados que las integran, ¿no? Uh-huh. Y quiénes son los beneficiarios básicamente de esas jubilaciones. Sí, seguro, O sea, seguro. Pero más o menos estimamos que son 5 millones y medio de la mínima, 5 millones y medio de beneficiarios de la jubilación mínima y los que están ahí en el margen. Bueno, con esos números te da entre 0,4 del PIB con el bono, y si sumas todo, estás hablando entre hasta 1.20 del PIB anual. Uh-huh. Sebastián, como queda medio año, a lo sumo por ahí tenés la mitad, porque te queda, claro. Nos quedan 6 meses. Puede ser ese cálculo que estén viendo en alguna otra consultora. Sí, de todas maneras, hasta fin de año. De todas maneras, lamentablemente explosiona el superávit fiscal, explota por los aires. Sí, a ver, te corta todo el superávit, o sea, claro. Y eso es lo que hacen. Me parece que más que bueno, más allá de la emisión, lo que puede generar, porque estamos en un superávit más o menos del 1%, ¿sí? 1.3, 1.6 lo quieren llevar. Lo que hace esto es, cualquier otra baja significativa de impuestos que está pensando el gobierno en hacer, la corta. Claro. ¿Sí? Queremos bajar las retenciones. Estamos todos reclamando que bajen las retenciones. O sea, cualquier baja de retenciones queda descartada en este escenario. Lógico. Porque es imposible, claro. Pero igual las retenciones subieron en el último tiempo, lo mismo. Claro, se volvió a subir la de la soja, que, claro, la que quedaba, la que cortó el 30 de junio, que era la de la soja, volvió a retrotraerse. Uh-huh. Listo. Cualquier otro, si pensamos en algún futuro que las retenciones desaparezcan, bueno, si esto se aprueba, si queda firme con la justicia o como sea que quede firme, bueno, eso lamentablemente no creo que tenga el gobierno herramientas como para poder bajar las retenciones, porque todo el superávit fiscal se lo comen estas medidas. Pero no solamente disminuir las retenciones, ¿sí? Sino también lo que implicaría es el incremento de la presión tributaria. A ver, en el peor escenario sí. En el peor escenario. Solamente de los jubilados, claro. El peor escenario, y sí. A ver, no creo que aumente la presión tributaria, sino que lo que le queda al presidente es emitir, básicamente. Uh-huh. Por eso lo veo más por el lado de la presión alcista de la inflación. De los precios, o sea, de la inflación, sí. Pero bueno, como digo, o sea, y como dijo ayer el presidente, o sea, tiene, si pasa esto en diciembre, me parece que el escenario que está planteando el gobierno, que me parece que es el más realista, es que va a arrasar en las urnas. Uh-huh. Y eso le va a dar fuerza como para poder revertir cualquier medida en el Congreso. Uh-huh. Así que no creo que sea algo de largo plazo que el déficit esté superado y que el equilibrio fiscal esté comprometido. Claro, el tema me da la impresión, Sebastián, corregime si me equivoco, sí, es la mirada de los inversores o de los posibles inversores. Riesgo país, sí, más que riesgo político, ¿no es cierto? Entonces, la mirada... Sí. Vos, a ver, ponete en el lugar de un tipo que quiere invertir en Argentina, adherir a RIGI, bueno, en fin. Uh-huh. Con este escenario, ¿vos invertís? No, obviamente que no. A ver, yo ¿desalentás la inversión? Totalmente. O sea, yo como inversor obviamente lo que están parados los inversores viendo ahora qué pasa en octubre. Para mí lo que quieren es ver si los argentinos realmente queremos un cambio de régimen o queremos seguir con medidas populistas. Bueno, eso es lo que están esperando. Que esto pase en el Congreso, obviamente que ralentiza todo, pero bueno, falta octubre todavía. Yo creo que octubre va a ser un cambio va a permitir que se refuercen mucho más las medidas, porque faltan mucho, ¿no? Falta hacer reforma laboral, reforma tributaria, reforma
previsional. Sí, tal cual. Exacto. Y para El tema es que todo eso que tiene que pasar por el Congreso, exactamente. Exacto, Sebastián, exacto. Sebastián, hace minutos también salió una investigación de Wells Fargo, uno de los principales bancos de inversión de Estados Unidos. Bueno, publicaron un balance. Ellos visitaron aquí la Argentina y hablaron del dólar luego de las elecciones. Dicen que llegaría a 1.450 pesos para mediados del 2026. Todo esto si el presidente Javier Milei, vuelvo a decir, con el éxito político en esas elecciones, si se da en ese balance. ¿Vos, en tu opinión, crees que se va a mantener entre 1.450, 1.500, 1.600? ¿A dónde puede llegar el dólar después de las elecciones? Si se da todo lo que se dice que ganaría el Frente de la Libertad Avanza ampliamente. No, al contrario, a ver, el precio del dólar depende del flujo de capitales, básicamente. ¿Sí? Nosotros tenemos un importante stock de pesos en fondos comunes, en activos en pesos, pero en general depende del flujo de capital. ¿Sí? Y en este caso de la demanda y la oferta. Claro, oferta y demanda de dólares. Entonces, claro. Si ingresan dólares, la verdad que el tipo de cambio puede, de hecho, bajar y viceversa, ¿no? O sea, si se van los dólares, que es lo que muchos les preocupan, es que el tipo de cambio suba. Entonces, nada, tirar un pronóstico del tipo de cambio el año que viene es poco serio. Poco serio, me da la impresión a mí también, sí. Yo lo que te puedo decir es que de acá a octubre que se vaya por arriba de 1.400 es muy difícil, porque en la medida que el tipo de cambio llegue como a 1.300, ¿sí? Empieza a jugarte a favor la tasa de interés para hacer esto que llaman acá carry, que en realidad no es carry, que es arbitrar entre tasa de plazo fijo y dólar. Carry es una operación un poco más compleja. Carry significa que yo estoy en el exterior, tomo un préstamo en el exterior a una tasa muy baja en moneda dura, vengo acá, vendo esos dólares, la pongo a tasa de interés, tomo una cobertura para asegurarme una ganancia en dólares, eso se hace carry cubierto, y eso te da una ganancia en dólares fija. Eso es carry trade puro, realmente. Eso hay muy poco, porque hemos tenido control de capitales hasta ahora, ¿sí? Entonces, eso no hay que preocuparse por eso. Ahora, lo importante es, en la versión local, argentina, la que llamamos carry nosotros, donde yo me doy vuelta y digo, tomo plazo fijo o compro dólares, en el mercado financiero, si ese tipo de cambio supera mucho los 1.300 pesos, ya me conviene vender esos dólares, poner los pesos, porque yo sé que el gobierno tiene una banda de flotación superior, que está en 1.430 pesos. Entonces yo sé que la tasa de interés sobre el precio que yo vendí, más o menos 1.300, a un par de meses, gano por arriba del 1.450 que va a estar en un mes más o menos. Entonces, si el tipo de cambio sube mucho, ya solamente el mercado financiero, arbitrando la tasa de interés, me lo baja. ¿Sí? Sí. Eso en general sí hay credibilidad. Obviamente, si no hubiera credibilidad, eso es insostenible, la brecha obviamente se podría generar, pero la brecha no anda ni en 1%. O sea, no hay brecha. No, totalmente. Entonces, yo lo que digo es, yo sé que de acá a octubre no veo ninguna razón para que el tipo de cambio se pueda ir más allá de 1.300 y algo de pesos. De hecho, hoy estuvo bajando de vuelta, 1.260, o sea, está fluctuando entre 1.250, 1.280. Mientras que se mantenga dentro de la banda de flotación, ya está. ¿Cuál es el problema? Dentro de la banda. Claro. Exacto, hoy flotan dentro de la banda, las tasas de interés y el mercado financiero ya te lo arbitra solo. Así que no lo veo muy alto, y el año que viene no te podría ni decir que va a valer, porque no tengo idea cuál va a ser el flujo de capitales de acá a un año, que yo creo que va a ser muy positivo después de octubre. Bien, ahora, Sebastián, ¿el Tesoro Nacional está comprando dólares? Ha estado comprando dólares, claro, porque hoy ya se efectivizó el pago, pagó más de 4.000 millones de dólares. Sí, 4.225 millones, exactamente. Sí, exacto. O sea, que es un gobierno que demostró... Perdóname que te interrumpa, Sebastián, por favor, pero es un gobierno que demostró que honra las deudas. Porque desde que asumió ha pagado absolutamente todos los vencimientos que ha tenido. Exacto, no pateó ninguno. No pateó ninguno. Nada. O
sea, de hecho la deuda desde que está Milei bajó en dólares, Sí. bajó. O sea, creo que yo mi última edición me daban que eran como 30.000 millones y ya Toto ayer dijo que ya bajó 50.000. 50.000 millones. 50.000 millones. Sí, tenía Sí, o ese sea, dato. la cantidad de dólares que han reducido de deuda pública es monstruosa. El gobierno anterior la subió, Toto ayer dijo que la subió a 156.000 millones de dólares. Yo te voy a decir una cosa, la subió más, porque ahí no están considerando los 10.000, 11.000 millones que dejó en reservas brutas negativas. Cuando hay reservas brutas negativas es que tomaste, es un préstamo que te dieron, o sea, gastaste plata que no tenías. Claro. Y un par de deuda mayor con proveedores, bueno, todo eso a mí, esa cuenta me da 170.000 millones de dólares. Y este gobierno está bajando la deuda y está honrando todos los vencimientos. Yo hoy puse un tweet que decía lo rápido que normalizamos que se pague la deuda. O sea, Claro. Bueno, hasta un ahora cambio siempre cultural patearla también. es defaultearlos. Sí, exacto. Si bien el gobierno anterior no defaulteó en los términos normales, que digamos, fue casi un default haberle hecho a los bonistas, porque fue presionarlos para o bajame las condiciones, bajame la tasa y te pateo, que es la deuda que está pagando hoy el gobierno. Uh-huh. ¿Sí? Esto que está pagando hoy es la renegociación de Guzmán. Sí, total, por supuesto. Sí. Que fue negociada en malos términos, digamos. O sea, los tenedores de bonos no les quedó otra que aceptar, porque si no íbamos a un default nuevamente, y un default implica que la deuda directamente se haga pelota y que vos no sabés cuándo vas a cobrar. Así que, nada, este gobierno la verdad que ha pagado todo a una costa, obviamente, de no acumular reservas. Y si vos lo ves a los representantes del gobierno anterior, lo que quedó por ahí pululando, piden todo el tiempo que se generen reservas, los mismos que las dilapidaron. O sea, el anterior quemó 21.000 millones de dólares de reservas. Ya. 10.000 que dejó el gobierno de Macri y 11.000 que no tenía, que las pidió prestadas del sistema financiero, básicamente de prepo. Claro. Porque cuando las piden prestadas de prepo, pasa eso, ¿no? Quedan en negativas. En negativo, Pero ahora se 11.000 quejan millones de dólares Claro. de reservas negativas. Todo Sí. eso negativo es lo que hoy se quejan de que Milei no genera reservas. O sea, la verdad que es una caradurez No, increíble. Lo peor del caso, claro, es que en ese aspecto le están hablando ni más ni menos que al núcleo duro, ¿sí? Totalmente. Ni más ni menos que al núcleo duro, porque un ciudadano medianamente pensante, ¿sí?, conoce cómo es la realidad. No te digo al detalle, no tienen por qué conocer los números al detalle, pero la realidad de hoy no es la del 2023. No, para nada, para nada. Y eso para está nada, a las la verdad. claras. Eso está a las claras. A ver si entendí bien. El gobierno de Alberto Fernández dejó una deuda de 170.000 millones de dólares. ¿Entendí bien? 156.000 entre BCRA y Tesoro, y yo te agrego esos 11.200 millones más de reservas negativas, ¿sí? Si es negativa, vos gastaste plata que no era tuya, Claro. y unos 2.000 millones adicionales de deuda con proveedores. Y ahí se gasta O sea, unos otra 170.000, ¿o no? Más Claro, o menos. Claro. exacto, más o menos 170.000. Y este gobierno la redujo la redujo en unos 50.000 millones de dólares. Del total, Del total. la deuda la bajó en unos 50.000 millones de dólares, dijo ayer Luis Caputo. La verdad que yo mi último cálculo daba que la había bajado en 30.000, pero yo estoy hablando hace más de un mes que lo calculé. Ujú. Así que obviamente puede ser. Bien, bien. Sebastián, te agradecemos infinitamente este contacto. No, Ha sido un placer enorme dialogar con vos. Para mí. Es la primera vez que tenemos la posibilidad de contactarnos y obviamente también depende de vos. Cuando quieran. Que no sea la última. Claro. No, cuando Ya quieran. estás, amigo de la casa. Aquí estoy. Bien, Sebastián, igualmente nosotros. Placer enorme. Muchas gracias nuevamente. A ustedes. Chao, chao. Fuerte abrazo, Gracias. adiós. Lo escuchabas a Sebastián Cao, él es licenciado en Administración y a su vez un gran analista económico de la consultora Econométrica.